Una situación hipotética puede servir para mejorar nuestra capacidad de análisis jurídico. Escuche atentamente el siguiente caso. Carmen le compra a Isabel un automóvil. La forma de pago la convinieron estimando pagarse en efectivo la mitad del precio del automóvil inicialmente, de tal forma que la otra mitad quedó pendiente de cancelarse 90 días después. Sin embargo, Isabel desea que el saldo pendiente quede anotado en algún tipo de documento que le otorgue seguridad a la obligación. Si usted fuera el asesor jurídico de Isabel, ¿qué tipo de orientación le daría al respecto? Correcto. En relación con el caso hipotético, lo pertinente como asesor es orientar a Isabel diciéndole que utilice un título valor llamado letra de cambio, señalado en el artículo 671 del Código de Comercio colombiano. Considérese los títulos valores como la letra de cambio, un bien de tipo comercial junto al establecimiento de comercio y la propiedad industrial. Unidad 4, escenario 7. Lectura fundamental: los bienes mercantiles. Les habla Juan Carlos Tejero Medina desde la ciudad de Bogotá. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros compañeros del Politécnico Gran Colombiano y a los amigos del derecho a nivel Colombia, Latinoamérica y a nivel mundial. La presente lectura fundamental aborda la temática de los bienes mercantiles, tomando en cuenta su respectiva conceptualización, características, así como el examen introductorio de los diversos bienes de carácter mercantil, tan importantes como los títulos valores y el establecimiento de comercio, a la luz propia normativa de regulación civil en Colombia. Conceptualización. El Código de Comercio colombiano preceptúa de los llamados bienes mercantiles, cosas y derechos de tráfico comercial en su libro tercero, iniciando con la categoría de establecimiento de comercio consignado en el título 1 de dicho libro. En concreto, la propia doctrina jurídica entiende los bienes comerciales dentro de un conjunto o compendio de bienes tanto materiales, corpóreos, tangibles, así como de aquellos de naturaleza inmaterial, es decir, incorpóreos, intangibles, que se encuentran organizados con objeto de lograr la realización de los fines previstos en la actividad igualmente comercial de la empresa y prestando algún tipo de utilidad al hombre. Arias García, 2008. Cabe anotar que los precitados bienes de una y otra naturaleza revisten un valor económico que les permite, en el mercado, ser apreciados de modo monetario, como acontece, por ejemplo, de una parte con las mercancías e inmobiliario y de otra parte con las marcas, derechos, obligaciones, entre otros. Broceta y Martínez, 2020. Asimismo, la empresa comprendida como una organización integrada por factores de tipo humano, material, técnico y financiero, con el propósito productivo de alcanzar objetivos o intereses económicos o comerciales, los señalados por la ley, a la que se incorporan variados bienes mercantiles, ya precitados a modo ilustrativo, puede optar por la consecución de fines particulares de sus actividades como la producción misma de algo, la transformación y circulación de un producto, la administración, además de la custodia de bienes, como también la prestación de servicios. Broceta y Martínez, 2020. Como se aprecia, existe una directa relación entre el escenario de la empresa y los diferentes bienes comerciales. De igual forma, los bienes comerciales fundamentales se observan clasificados en 3 ramas de regulación jurídica, siendo estas el establecimiento de comercio, la propiedad industrial y los títulos valores, bienes que, como se ha señalado, pueden ser materiales e inmateriales. En el plano histórico, acerca de los orígenes del derecho comercial, algunos connotados autores como el tratadista Roberto Mantilla conjeturan que para los romanos de la antigüedad no existía como tal un derecho del comercio, por cuando estos suplían sus necesidades a través de su derecho pretorio,
el basado en la jurisprudencia o en las decisiones de los magistrados pretores en asuntos civiles, que en su amplia generosidad, aduce el autor, otorgaba soluciones prácticas y satisfactorias en materia comercial. Se infiere que hubo de esperarse hasta el medioevo y entrada de la época moderna en Europa para que se configurara en rigor una oportuna literatura jurídica comercial, tan necesaria como frecuente para lidiar con asuntos propios del tráfico de mercancías en los puertos, la formación de establecimientos de comercio, el flujo y préstamo de dinero con interés, los contratos de bienes y servicios, el registro del nombre de las famosas compañías mercantiles y un extenso etcétera de actos relacionados con la producción y la economía. No obstante, en nuestros tiempos, con el auge del libre comercio y la globalización económica, resulta necesaria una reglamentación jurídica cada vez más amplia y particular sobre los actos de comercio, los bienes comerciales, las sociedades, así como de las obligaciones y los contratos mercantiles. En este sentido, los bienes de comercio representan un acápite especializado en materia de bienes para diferenciarlos de aquellos de carácter puramente civil examinados en lecturas fundamentales anteriores. Establecimiento de comercio. En su artículo 515, repito, artículo 515, el Código de Comercio 2010 se refiere al concepto de establecimiento de comercio en los siguientes términos. Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de una empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales. Como se observa, el establecimiento es el epicentro de los bienes destinados a cumplir con el objeto de la empresa, dedicada a la actividad de comercio, en su capacidad productiva, administrativa y económica, necesitando para ello de un marco jurídico de regulación aportado en Colombia por la Ley Comercial o Decreto 410 de 1971. Habría que agregar al respecto que el establecimiento de comercio en su génesis hace su aparición para rodear de seguridad jurídica, además de confianza, el derecho para comerciar. De este modo, a través del establecimiento se realizan transacciones, se ofertan servicios, se compran productos, se suscriben contratos de mercancías, se prestan garantías, etc., que requieren de un clima de credibilidad, de cumplimiento, respaldo, transparencia y legalidad que solo dicho establecimiento se encuentra en capacidad de otorgar al cliente y al comerciante por igual. Bien podría afirmarse luego que el establecimiento de comercio responde al factor de formalización de las actividades comerciales en un contexto determinado de su ejercitamiento con observancia de la ley. Resulta pertinente anotar también que el establecimiento no es una persona jurídica, por cuanto es un bien de carácter mercantil creado con el fin de que el comerciante pueda desarrollar empresa, además de requerir de la debida inscripción en el registro mercantil. Arias García, 2008. Son características del establecimiento de comercio para su diferenciación con respecto de aquel que no lo es las siguientes. La capacidad de mercantilización. Esto es la actividad efectiva de comercializar o lograr que un producto o servicio pueda ser colocado de modo organizado y estratégico en el mercado para su oferta y venta. Por ejemplo, la comercialización de alimentos procesados o del servicio de telefonía celular. La fungibilidad se refiere a la calidad de ser reemplazado por otro establecimiento o de ser extinguido, de desaparecer por razones de decaimiento de la clientela o de las condiciones favorables del mercado, situaciones de las que no está exento el establecimiento. Por ejemplo, un supermercado decide cerrar operaciones en un lugar por motivo de disminución de clientes o compradores, generando dicha situación pérdidas económicas.
Condición de bien universal. Se traduce en la conformación del establecimiento por bienes tanto materiales como incorporales con una destinación definida por el propietario, como lo son, por ejemplo, el inmobiliario, las máquinas, los derechos de marca, entre otros. Es importante indicar que el llamado local comercial o inmueble no forma parte del establecimiento de comercio, sino más bien del derecho que recae sobre un contrato de arrendamiento locativo o del título de propiedad del inmueble por enajenación de éste. Es conveniente no confundir el establecimiento de comercio con el local comercial, puesto que el primero nos remite a un concepto integral de bienes organizados para cumplir con los fines de una actividad mercantil, mientras que el segundo hace mención de un mero espacio físico locativo de tipo inmueble, donde funcionará el establecimiento al público. Arias García, 2008. De otra parte, el Código de Comercio colombiano ha establecido en el artículo 516 los elementos integrantes que conforman, caracterizando el establecimiento de comercio. Estos son los elementos integrantes del establecimiento de comercio. 1. Marcas y nombre comercial, que son las que adopta el establecimiento de comercio para su identificación, diferenciación y difusión en el mercado. Ejemplo, Coca-Cola o la marca gráfica Apple. Derecho del empresario sobre la creación o invención. Toda invención o creación realizada con los recursos y las condiciones propios del establecimiento comercial generan un derecho sobre aquella para el empresario o dueño del establecimiento. Ejemplo, derecho de propiedad industrial. Mercancía en almacén o en proceso de elaboración. Comúnmente llamada mercancía en stock, es aquella con que cuenta el establecimiento de modo disponible en el acto, además de la que está en curso de producción. Inmobiliario e instalaciones. Los bienes materiales muebles y de funcionamiento locativo, empleados en relación con el desarrollo de las actividades propias del establecimiento comercial. Contratos de arrendamiento. En alusión a la contratación en arriendo de locales para el funcionamiento en físico del establecimiento. Derecho a impedir desviación de clientela y protección de fama comercial. Este es el ejercicio legal del derecho que posee el empresario por intermedio de acciones, medidas y estrategias conducentes a proteger su clientela y su reputación o prestigio en el medio comercial. Ejemplo, derecho a interponer demanda por competencia desleal ante el juez civil del circuito. Derechos y obligaciones mercantiles de las actividades realizadas por el establecimiento, que son el conjunto de prerrogativas y exigencias que, procedentes de la actividad mercantil, ejerce y debe cumplir el empresario con respecto a terceros. Ejemplo, el pago de proveedores. En materia de obligaciones del establecimiento de comercio, estas recaen sobre su propietario o empresario, que puede ser una persona natural o jurídica, siendo aquellas de tipo laboral, tributario, comercial, financiero y todas las que guarden relación con el Estado. La propiedad industrial. El concepto de propiedad industrial se refiere, en el ámbito de la regulación jurídica comercial, a una figura de construcción en derecho que remite a la protección legal de las ideas, conceptos, nuevas creaciones o signos distintivos aplicables a las actividades derivadas del sector productivo o del área de servicios por parte de personas naturales y jurídicas. Lizarazu Montoya, 2014. Asimismo, la propiedad industrial, junto con los derechos de autor, forman parte del núcleo común de la denominada propiedad intelectual o protección de las creaciones propias del ingenio humano. El Código de Comercio colombiano, 2010, aborda la propiedad industrial en su título 2, hablándonos acerca de las nuevas creaciones, los signos distintivos y de las variadas disposiciones de regulación al respecto. A su turno, la Constitución Política de 1991 también preceptúa de esta en sus artículos 61, numerales 24 y 189. Artículo 150, numeral 27, y en el artículo 333 respectivamente.
De tal manera comprenden en la concepción de propiedad industrial nuevas creaciones como las denominadas patentes de invención, los diseños industriales, dibujos, marcas distintivas, así como los esquemas de trazado de circuitos integrados y las también patentes de modelo de utilidad. En consecuencia, por ejemplo, la figura de la patente, de amplia difusión, consiste en el medio de protección legal de aquellas creaciones que pueden ser de producto o de procedimiento tecnológico y de aplicación industrial, que cumplen con 3 requisitos esenciales para su debido reconocimiento. Primero, que sean novedosas. Segundo, con un probado nivel inventivo. Y tercero, que sean de aplicación en el contexto industrial de la producción. Lizarazu Montoya, 2014. En consecuencia, la figura jurídica de la propiedad industrial reconoce y protege a la vez 2 derechos importantes para el creador y sus creaciones. El derecho a utilizar la invención, creación, diseño, dibujo, marca, distintivo, etc., de manera libre a título de sus intereses personales, sin ser molestado por nadie. El derecho de prohibición de uso y explotación por parte de un tercero, desconociendo y vulnerando con ello el derecho de su creador o inventor. La formalización de la protección del derecho reconocido en la propiedad industrial requiere, en el ámbito nacional, acercarse a la Superintendencia de Industria y Comercio para proceder con el registro de aquella creación, invención, diseño o distintivo que pretende ser protegida, a nivel del derecho comunitario, en el contexto de la región andina. Se cuenta con las disposiciones normativas de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, conocidas bajo el régimen común de propiedad industrial concerniente a su decisión 486 al respecto. En el marco internacional, a su vez, se cuenta con 2 normativas de protección presentes, una en el Convenio de París y la otra en el Acuerdo sobre Derechos de la Propiedad Intelectual relacionadas con el comercio. No puede olvidarse que la propiedad industrial particularmente solo protege las invenciones o ideas con un claro uso industrial y por un término no superior a 20 años de explotación económica. Tiempo después, dichas invenciones o ideas se convierten en propiedad de dominio público, otorgando libertad de uso o de aplicación a quien lo requiera siempre y cuando reconozca la calidad de su autor. También cabe advertir que los derechos de propiedad industrial pueden ser objeto de negociación, lo que se traduce en la transferencia de estos derechos a terceros. Los títulos valores. Para una definición de los títulos valores, el propio Código de Comercio 2010, en comento, en el artículo 619, refiere: los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación, y de tradición o representativos de mercancías. Como se aprecia, el título valor se asocia al concepto de documento escrito, papers, firmado de modo unilateral por un sujeto deudor, incorporando en este un derecho valuado económicamente, con valor en las actividades comerciales y siendo firmado por su girador, deudor, a nombre de un llamado librador o beneficiario, acreedor, para que se pague una obligación. Así, por ejemplo, Mario gira un cheque por una cuantía determinada a nombre de Luis, quien es su proveedor de mercancías, para que éste le cobre en el banco que indica dicho cheque. Luego, con base en lo anterior y a la luz del mismo artículo 619 del Código de Comercio, son títulos valores el cheque, la letra de cambio, el pagaré, la factura comercial, los bonos de prenda y los certificados de depósito a término, siendo todos ellos reconocidos en la categoría de títulos valores cambiarios o de contenido crediticio.
Enseguida se encuentran los títulos valores de participación a los que pertenecen los bonos de sociedades y las acciones. Por ejemplo, que se compran para invertir en una sociedad anónima S.A. Finalmente están los títulos valores reales de tradición o representativos de mercancías, como los certificados de depósito, documentos de carácter financiero que acreditan la propiedad de mercancías depositadas en un almacén que lo certifica. El conocimiento de embarque, documento, a través del cual se gestionan las operaciones de transporte marítimo, y la carta de porte, que prueba que el contrato de transporte existe plenamente. Clasificación de los títulos valores. Cambiario o de contenido crediticio, que es el cheque, la letra de cambio, el pagaré, la factura comercial, los bonos de prenda y los certificados de depósito a término. Corporativos o de participación, que son las acciones y los bonos societarios. Reales de tradición o representativos de mercancías. Las cartas de porte, el certificado de depósito de mercancía, el documento de conocimiento del embarque. La característica esencial de los títulos valores se observa en su disposición de circulación, por cuanto cumplen con el propósito de contribuir económicamente en la circulación o movilidad de la riqueza. En este sentido, la circulación dependerá siempre conforme al modo de negociación del título valor, que puede ser 1. Por inscripción en el registro del creador del título, como acontece con las acciones. 2. También por disposición de endoso, cláusula adjunta al título valor que faculta al acreedor a transferir sus derechos a otro acreedor o beneficiario, por ejemplo, en las letras de cambio y en los cheques. Y 3. Por simple entrega, como sucede con los bonos y demás títulos al portador. Sánchez, 1972. Sumadas a la circulación, aparecen otras características importantes que aportan diferenciación y especificidad de la identidad cambiaria en los títulos valores, como son los siguientes. La incorporación. Esta hace mención de la relación íntima entre el derecho y el soporte documental cambiario en el que se consigna aquel. Así, por ejemplo, el cheque soporta en su forma y contenido material a modo de ficción jurídica el derecho del acreedor de percibir una cuantía dineraria por concepto del cumplimiento de una obligación a su favor. La literalidad, característica por medio de la cual se logran fijar límites de manera literal o escritural expresa, en aspectos puntuales del título, como son en especial el monto y la extensión del derecho incorporado. Por ejemplo, la indicación literal de la cuantía dineraria exacta, en números y letras, por pagarse en un cheque. La autonomía, que es la capacidad o disposición que posee cada interviniente en el documento, para obrar conforme a su posición de acreedor o deudor, asumiendo, de modo independiente y responsable, lo que le corresponde en materia de derecho o de obligación consignados en el título valor, como acontece, por ejemplo, con el deudor u obligado en una letra de cambio, el cual deberá responder frente a esta en la delimitación exclusiva de lo que le corresponde como deudor frente al derecho del acreedor. La legitimación alude a la identificación de la persona titular del derecho o con la potestad suficiente para ejercer dicho derecho. Así, cuando decidimos que, por ejemplo, alguien puede cobrar un cheque o una letra de cambio a su favor, es porque se encuentra legitimado para ello, es decir, aparece como el titular del derecho consignado de forma literal en el documento cambiario. La legalidad es la relación del título valor con las disposiciones normativas contempladas en el Código de Comercio, para que se produzcan los efectos que se prevén en el documento. Lo que indica que los efectos producidos como título valor operan como resultado del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley comercial. Entonces son la incorporación, la literalidad, la autonomía, la legitimación, la legalidad.
Cuando se predica sobre requisitos legales que deben observar los títulos valores para su cabal creación, ejecución y exigibilidad, estos obedecen a los consignados expresamente en el artículo 621 del Código de Comercio, siendo los siguientes en concreto: la mención del derecho que en el título se incorpora y la firma de quien lo crea. Asimismo, la firma podrá sustituirse bajo la responsabilidad del creador del título por un signo o contraseña que puede ser mecánicamente impuesto. También se observa, como prescribe el mismo artículo, que el lugar y la fecha de expedición del título no son imprescindibles, ateniéndose solo a la consideración del domicilio de su creador, así como la fecha correspondiente a la de su entrega, y no a la de la creación del documento. A su turno, la llamada acción cambiaria, en relación con los títulos valores, se conoce como la facultad del acreedor para exigir el cobro de una deuda u obligación contenida en el título, sea este representativo en dinero o en mercancías, procediendo esta acción en razón de las cuales invocadas, por falta de aceptación total o parcial de la deuda, por falta de pago y por cesación de los pagos. En consonancia con lo anterior, el artículo 789 del Código Colombiano del Comercio 2010 advierte que la acción cambiaria de forma directa prescribe, esto es, que se extingue por el paso del tiempo. La oportunidad de ejercer la acción, pero no el derecho, en un término de 3 años contabilizados a partir de la fecha del vencimiento del propio título valor. En consecuencia, el juez civil competente de la acción cambiaria es aquel del lugar de su respectivo cumplimiento. A diferencia de la prescripción, la caducidad, por su parte, extingue tanto el derecho como la acción. En síntesis, los bienes mercantiles responden para su estudio jurídico a la faceta de las relaciones comerciales del hombre en el contexto social de la producción y de la formación del capital de una sociedad determinada. En Colombia, el derecho comercial en su regulación posee su propio lugar en el ordenamiento jurídico aparte del derecho civil. En este orden de ideas coexisten el Código Civil y el Código de Comercio, generando una delimitación normativa con sus propias instituciones, figuras y acciones jurídicas. En otros países dicha diferenciación o dicotomía es inexistente, prevaleciendo para asuntos civiles y comerciales la total integración de estos, como acontece en Argentina. No obstante, debe recordarse que para efectos de jurisdicción y competencia, en el desarrollo de procesos judiciales que buscan reivindicar derechos y exigir el cumplimiento de obligaciones en el campo mercantil, se acude al mismo juez de carácter civil, comprendiéndose que no existen despachos judiciales y jueces, por lo tanto, en particular para dirimir conflictos comerciales o mercantiles. Referencias: Arias García F. 2008, Bienes Civiles y Mercantiles. Ibáñez. Congreso de la República de Colombia. Decreto 410 de 1971 por el cual se expide el Código de Comercio. Asamblea Nacional Constituyente 1991. Becerra H. Derecho Comercial de los Títulos Valores, Ediciones Doctrina y Ley. Lizarazu Montoya, Manual de Propiedad Industrial, Legis. Mantilla, Derecho Comercial, Porrúa. Broseta M. y Martínez, Manual de Derecho Mercantil, Tecnos. Sánchez R. Títulos Valores, Universidad de Antioquia. Módulo Bienes Civiles y Mercantiles, Unidad 4, Bienes Mercantiles y Defensa de la Propiedad y de la Posesión. Escenario 7, Bienes Mercantiles. Autor: Diego Fernando Marín Monque, asesor pedagógico. Ivonne Tatiana Parra Astros, diseño gráfico, Diego Calderón. Recordemos que el material leído es propiedad del Politécnico Gran Colombiano. Ha sido editado, conceptualizado y argumentado por ellos. Nuestros agradecimientos. Quien les lee: Juan Carlos Tejero Medina. Sin ninguna pretensión comercial, únicamente solidaridad con nuestros compañeros que por motivos de trabajo u ocupación, de viaje, lejanía, no pueden acudir con un tiempo suficiente para generar estas lecturas. Y en cambio pueden escucharlas.
Un saludo para todos. Les habló Juan Carlos Tejero Medina, estudiante de Derecho Politécnico Gran Colombiano.